Muy buenas tardes a todos. La Corte Constitucional, a través de los despachos de los magistrados, la doctora Paula Andrea Meneses Mosquera y Jorge Enrique Ibáñez Najar, con la presencia de la doctora Marta Sáchica Méndez, secretaria general de la Corte, del doctor Juan Sebastián Vega Rodríguez, procurador delegado por asuntos constitucionales de la Procuraduría General de la Nación, la doctora Pamela Forero, delegada de la Defensoría del Pueblo, está en estos momentos presente para dar inicio a esta audiencia debidamente programada con el objeto de proceder a la selección, como le corresponde a esta sala de selección de tutelas número 1, de las tutelas que deberán ser objeto de revisión por la Corte Constitucional en sus correspondientes salas de revisión. Para información de todos, de acuerdo con la decisión adoptada en el mes de diciembre, el rango de expedientes cuyo estudio correspondió a la presente sala es el comprendido entre los radicados T 8.015.715 al T 8.045.594. De ese rango, este rango está compuesto por 29.880 expedientes. Y de conformidad con el artículo 53 del reglamento de la Corporación, acuerdo 02 del año 2015, de ese rango de expedientes se pusieron a consideración de la sala 211 casos por las siguientes vías: que escritos de ciudadanos 125, escritos especiales 20, insistencias 16 y preseleccionadas 50, para un total, como señalé hace un momento, de 211 casos. Antes de proceder a revisar el tema de la selección, es necesario indicar que fueron presentados ante esta sala unos impedimentos que fueron allegados en el siguiente orden. En primer lugar, el exmagistrado encargado Richard Ramírez Grisales manifestó estar impedido para estudiar en preselección los expedientes T 8.017.046, T 8.044.047 y T 8.029.368. Valga la pena aquí señalar que el entonces magistrado Richard Ramírez Grisales presentó dicho impedimento para la época en que justamente estaba actuando como magistrado encargado de la Corte Constitucional. Y en ese momento señaló que en esos casos concurrían situaciones fácticas y jurídicas que podrían enmarcarse en las causales previstas en los numerales 1 y 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicables al proceso de tutela por remisión expresa del artículo 39 del decreto 2591 de 1991, así como al trámite eventual de selección, según lo dispuesto en el artículo 99 del reglamento interno de esta corporación, de nuevo el acuerdo 02 del año 2015. En relación con los expedientes T 8017.046 y T 8044.047, el doctor Ramírez manifestó estar impedido en razón a que se trata de acciones de tutela promovidas contra las empresas públicas de Medellín, entidad a la cual prestó sus servicios entre 2006 y 2013, y con las que su compañera permanente tiene un vínculo laboral vigente. Y en relación con el expediente T 8029.368 señaló que el impedimento se deriva del hecho de que entre los años 2015 y 2017 se desempeñó como director jurídico de la institución educativa accionada. Como quiera que el doctor Ramírez ya no funge como magistrado de esta corporación, en tanto en cuanto hace algunos días, exactamente el 13 de este mes, asumió el cargo la doctora Paula Andrea Meneses Mosquera como magistrada titular, quien fue elegida por el Senado de la República el año pasado. En consecuencia, para esta fecha ya no es magistrado, razón por la cual la sala declarará carentes de objeto dichos impedimentos. Y por lo tanto,
los expedientes T 8017-046, 8044-047 y T 8029-368 serán remitidos al despacho que actualmente ocupa la magistrada Paula Andrea Meneses Mosquera para que surja el proceso de preselección correspondiente, como en efecto se debió hacer. En segundo lugar, la magistrada Cristina Pardo y el magistrado Alberto Rojas manifestaron su impedimento para participar en el proceso de selección del expediente T7995-770, correspondiente a una acción de tutela presentada por la ciudadana Julie Elizabeth Sarmiento Muñoz contra el auto 150 de 2019, proferido por la Sala Plena de la Corte Constitucional. En concreto, consideran que al haber participado en esta decisión, se configura la causal de impedimento prevista en el numeral sexto del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, la cual se aplica a dicha causal por revisión expresa del artículo 39 del decreto 2591, así como por el artículo 99 del reglamento de esta corporación. Analizada la cuestión, los magistrados que integramos esta sala encontramos que se configura con entera claridad la causal de impedimento mencionada por los magistrados Pardo y Rojas, dada su participación efectiva en la decisión adoptada mediante el auto 150 de 2019. Por lo tanto, esta sala procede a aceptar el impedimento de ambos magistrados y en consecuencia decide separarlos del conocimiento del proceso de selección relativo, repito, al expediente T 7995-770, con el objeto de salvaguardar los principios de imparcialidad y objetividad que orientan las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales. En todo caso, dado que la misma causal de impedimento se configuraría respecto de los demás magistrados que participaron en la aludida decisión, en este auto, salvo en lo que respecta a los dos miembros que formamos esta sala en la fecha de hoy, la doctora Paola Meneses y yo, que para el momento de adoptarse esa decisión no formábamos parte de la Corte Constitucional, con fundamento en los principios de economía procesal y de celeridad que son propios de la acción de tutela. Esta sala procederá a decidir sobre la eventual selección del referido expediente. En tal sentido, luego de consultar los documentos allegados a esta corporación, en el expediente T 7995-770, esta sala ha decidido no seleccionar este caso para revisión por la Corte Constitucional. En tercer lugar, la honorable magistrada Paola Andrea Meneses manifestó su impedimento para decidir sobre la selección del expediente T 8025-961, relativo a una acción de tutela instaurada por Inversiones Linda Morena S.A. en contra de la Fiscalía sección 161 seccional. La magistrada Meneses señaló que la Fiscalía accionada se encuentra adscrita a la Fiscalía Delegada contra la Criminalidad Organizada, que estuvo a su cargo entre el 25 e informó que dentro de sus funciones se encontraban las de dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de la función investigativa y acusatoria de la Fiscalía mencionada. En tal virtud considera que puede también configurarse la causal de impedimento prevista en el numeral cuarto del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por remisión del decreto 2591 y por el reglamento de esta corporación. De conformidad con lo anterior, luego de analizar esa situación y también con el objeto de salvaguardar los principios de imparcialidad y objetividad que orientan las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales, el magistrado, quien habla, ha decidido aceptar el impedimento de la magistrada Meneses y separarla del conocimiento del proceso de eventual selección del expediente T0 8025-961, bajo el entendido que las funciones de coordinación, dirección y control ejercidas como delegada contra la criminalidad organizada podrían haber influido en las decisiones que eventualmente adoptara la Fiscalía 161 seccional accionada en el caso de la referencia. Y en ese sentido, hasta ahí esas presentaciones de impedimento y decisiones sobre el particular. Le doy el uso de la palabra a la doctora Paola Meneses, quien tiene que ahora referirse a otro impedimento. Doctora Paola.
Muchas gracias, doctor Ibáñez. Nuevamente, buenas tardes para todos. En efecto, el honorable magistrado doctor Jorge Enrique Ibáñez presentó dos impedimentos. El primero, relativo al expediente T 7983171, que corresponde a una acción de tutela presentada por el señor Fabio Valencia Vanegas en representación del Consejo Indígena del Río Pirá, Paraná, en contra de la Presidencia de la República y otros. El magistrado doctor Jorge Enrique Ibáñez informó que en la elaboración del escrito de insistencia de selección remitido por el Procurador General de la Nación participó el abogado Diego Felipe Yunes, que en ese momento se desempeñaba como procurador auxiliar para asuntos constitucionales. El doctor Yunes hace parte desde el 12 de enero del presente año del despacho a su cargo, y en vista de esta circunstancia y por motivos de transparencia, puso a consideración de la sala de selección este asunto para evaluar si se configuraba eventualmente algunas de las causales de impedimento contenidas en los numerales primero o 15 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Luego de examinar el asunto, la magistrada que les habla consideró que las circunstancias descritas por el magistrado doctor Ibáñez en su impedimento no se enmarcan en ninguno de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal y en consecuencia no se aceptó el citado impedimento. En segundo lugar, presentó un impedimento relativo al expediente T 8028-349 que corresponde a una acción de tutela presentada por Stephanie Reyes del Río y otros en contra de la Nación y otros. En este caso, el magistrado doctor Ibáñez informó que la demanda de tutela fue suscrita por la abogada Claudia Escobar, quien se desempeñó como magistrada auxiliar del despacho a su cargo hasta el pasado 17 de enero del presente año. Teniendo en cuenta lo anterior y por motivos de transparencia, el doctor Ibáñez decidió presentar este impedimento, el cual eventualmente podría enmarcarse dentro de las causales de los numerales 1 y 15 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Estudiado el asunto por la magistrada que les habla, se encontró que las circunstancias descritas por el doctor Jorge Enrique Ibáñez en su solicitud de impedimento no se circunscriben a ninguno de los supuestos previstos en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal y por lo tanto dicho impedimento no fue aceptado. Finalmente, es importante poner de presente que el honorable magistrado doctor Jorge Enrique Ibáñez presentó insistencia para la selección del expediente referido como T 7980-786. Así las cosas y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 55 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, Acuerdo 02 de 2015, según el cual, comillas, ningún magistrado podrá durante la sala de selección decidir sobre su propia insistencia, cierro comillas, la decisión sobre la selección de este caso fue adoptada exclusivamente por la magistrada que les habla. Muchas gracias. De conformidad con lo anteriormente expuesto, entonces la sala de selección ha resuelto y con base, en la revisión de los expedientes puestos a consideración, esta sala de selección determinó seleccionar 19 expedientes. Esto es, primero, el expediente T 7950-390. Es una insistencia presentada por la Defensoría del Pueblo. En segundo lugar, el expediente T 7957-402, una insistencia presentada por el honorable magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo. En tercer lugar, el expediente T 7967-429, que corresponde a una insistencia también presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, presentada por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. En cuarto término, el expediente T 7980-786,
que corresponde a una insistencia presentada por este magistrado cuya decisión le correspondió a la doctora Paola Meneses de manera especial por ella como única magistrada al resolver el impedimento por este magistrado presentado. Seguidamente, el expediente T 7.981.335, que corresponde a una insistencia presentada por la magistrada Cristina Pardo Schleisinger. Seguidamente, el expediente T 983.171, que corresponde a insistencias presentadas por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. A su turno, el proceso T8016-275, que corresponde, en cuanto a su ingreso, a un escrito ciudadano. Y luego, los siguientes que corresponden en algunos casos, a reseñas esquemáticas y escritos ciudadanos, y los indicaré en cada caso. El expediente T8017-476, conforme a la reseña esquemática realizada por la Corte y por los que integraron esta sala para esos efectos, los auxiliares de esta sala para esos efectos. Luego, el proceso T8018-193, que igualmente corresponde a el resultado de una reseña esquemática. Enseguida, el proceso T8020-871, que corresponde a escritos ciudadanos. El proceso T8020-923, que igualmente corresponde a un escrito ciudadano. Seguidamente, el proceso T8021-681, como consecuencia de una reseña esquemática realizada por la Corte. Seguidamente, el proceso 8022-583, como consecuencia o en atención también a un escrito ciudadano. Seguidamente, el expediente T8022-910, que corresponde igualmente a un escrito ciudadano. El expediente T8023-514, que corresponde al resultado de una reseña esquemática. El expediente T8028-404, que corresponde igualmente a una reseña esquemática. Y el proceso reseña esquemática, el proceso T8.031.929, que corresponde a una solicitud de un escrito ciudadano. Y finalmente, el expediente en ese sentido, a continuación le corresponderá, de acuerdo con los casos preseleccionados y los criterios de selección y reparto, se indican los expedientes seleccionados que serán acumulados para su reparto, atendiendo al principio de materia, aquellos que serán sorteados y repartidos de forma individual, y los criterios que orientaron la selección en cada caso. Una vez presentados por la Secretaría General de la Corte, se procederá a realizar el sorteo correspondiente. En tal sentido, le doy el uso de la palabra a la doctora Marta Sáchica, Secretaria General de la Corporación, para que proceda de conformidad. Gracias, doctor Ibáñez. Yo ya tengo alimentado el aplicativo en el cual se hace el reparto de cada uno de los casos que usted ha presentado. Por supuesto que solamente están 14 de ellos porque los demás corresponden a casos que son acumulados a casos seleccionados anteriormente. Y voy a proceder a presentar en pantalla este dispositivo, que lo actualizaré solamente en la hora. Entonces, vamos a la presentación. A la presentación de esto. Ay, Dios mío. Hoy no es mi día, no he podido abrir el aplicativo. Voy a intentar nuevamente. Aquí está.
Por favor, ¿lo están viendo en pantalla? Sí, Sí, señora, está en pantalla. Sí. Por supuesto que aparece a la hora de que yo inicialmente lo había alimentado, entonces simplemente le doy otro reparto y nuevamente va a aparecer el mismo listado, pero con la hora actual, las 16, 23 y 15 con los 14 casos. Están aquí enlistados. Para próximas oportunidades voy a tratar de poner los temas porque eso sí es más ilustrativo, pero pues ya la presentación la hizo el doctor Jorge Enrique Ibáñez. Abajo está en turno para reparto el doctor Linares. Entonces, si son 9, 5, 14, para el primer reparto solamente marcaríamos los 9, marcaríamos sin el presidente. En el primer grupo siempre va sin el presidente, entonces solamente iríamos con estos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 procesos. En la parte de abajo, entonces, excluimos a nuestro presidente y le damos clic al botón de reparto con el siguiente resultado. En primer lugar, el expediente 7.950.390 le correspondió al doctor Jorge Enrique Ibáñez. El número 2, expediente 7.957.402, fue asignado por sorteo a la doctora Paola Andrea Meneses Mosquera. El número 3, el expediente 7.967.429 le correspondió al doctor Alejandro Linares. El número 4, expediente 7.980.786 le correspondió al doctor Antonio José Lizarazo. El número 5, expediente 7.983.171, fue asignado por sorteo a la doctora Diana Fajardo. El número 6, el expediente 8.16.275 para la doctora Cristina Pardo. El número 7, expediente 8.018.193, le correspondió al doctor José Fernando Reyes. Y finalmente, en ese primer grupo, el número 8, el expediente 8.020.871 a la doctora Gloria Estela Ortiz. Terminamos con el expediente, que los 3 últimos números es 871. Entonces, los 6 restantes vamos a marcarlos a partir del número 9. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como está en turno el doctor Alejandro Linares para reparto, entonces comenzamos por él a marcar. Entonces el doctor Linares está, el doctor Lizarazo está, la doctora Paola Andrea está, la doctora Gloria Estela Ortiz debe estar, la doctora Pardo también debe estar y el doctor Reyes estaría. Quedaría en turno, curiosamente, ya el presidente para el próximo reparto. Entonces vamos a eliminar a la doctora Diana Fajardo, al doctor Alberto Rojas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al doctor Ibáñez. Entonces comenzamos con el doctor Linares, doctor Lizarazo, doctora Paola Meneses, doctora Gloria Estela Ortiz, doctora Cristina Pardo Schlesinger y el doctor José Fernando Reyes para los 6 procesos que se van a repartir. Le damos clic a ese botón de reparto y el resultado es el siguiente. El número 1, expediente 8.020.923, le corresponde a la doctora Cristina Pardo. El número 2, expediente 8.021.685, le fue asignado a la doctora Paola Andrea Meneses. El número 3, expediente 8.022.583, le correspondió al doctor José Fernando Reyes.
El número 4, expediente 8.022.910 a la doctora Gloria Estela Ortiz. El número 5, expediente 8.028.404 al doctor Antonio José Lizarazo. Y finalmente el expediente 8.029.109 al doctor Alejandro Linares. Según esto, queda en turno para el próximo reparto el magistrado Alberto Rojas Ríos, y con esto daríamos fin. Yo les envío en unos minutos, al terminar la audiencia, a cada uno de sus correos y chat el pantallazo de estos repartos para efectos de la hechura de los autos. Señor. De todas maneras, como quiera que seleccionamos 19 expedientes, sí, señor. Partido 14, es conveniente que usted nos indique y le indique a todos los asistentes virtualmente y a los señores representantes que nos indique, por favor, la situación de los otros expedientes que no fueron repartidos, porque serán acumulados a otros expedientes que ya están en los despachos de los respectivos magistrados. Si usted puede proceder de conformidad o si quiere yo lo hago. No le escuchamos, doctora Marta. Por favor, activa su micrófono, doctora. Voy a proceder a abrir el informe. Doctor Juan Sebastián, doctora Pamela, ¿ustedes recibieron el informe en sus correos? Yo recibí uno, pero ahí no están los procesos que son seleccionados, sino únicamente en los rangos que se conoció en la sala. Ah, perfecto. Entonces voy a abrir en el correo que me dio de llegar. Es que doctora Marta. Sí, porque es que he tenido un problema con Adobe, no me abrió el documento inicialmente que me envió Juliana, pero doctor, si usted quiere proceder, igual queda en la grabación. Sí, señor. Doctora Marta, muchas gracias. Con su venia, entonces, en primer lugar, los expedientes T7981-335, T8031-929 y T8040-807, todos los cuales se refieren a nulidades de afiliación al RAIS y que fueron seleccionados con el criterio objetivo de unificación de jurisprudencia y asuntos novedosos. La otra, con el criterio complementario de grave afectación del patrimonio público, se acumulan al expediente T7.867.000, que corresponde al despacho de la doctora Diana Fajardo Rivera. En segundo lugar, el expediente distinguido con el número T8.023.514, que corresponde a la acción de amparo encaminada a garantizar el derecho de locomoción de la población colombiana de la tercera edad, y cuyos criterios objetivos de selección son los de asunto novedoso por una parte y por la otra la exigencia de aclarar el contenido y el alcance de un derecho fundamental, y en tercer lugar la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial, ha sido acumulado al expediente conocido con el número 7.953.574, que corresponde al despacho de la magistrada Paula Andrea Meneses Mosquera. Y en tercer lugar, el expediente distinguido con el número 8.017.476, caso en el que se analiza el derecho de educación de un menor de edad en el marco de la pandemia por el COVID-19 y cuyo criterio de selección es un asunto novedoso, ha sido acumulado al expediente T956.560, ACON también tiene otros procesos acumulados, son varios, y que corresponden al despacho de la doctora Diana Fajardo Rivera. Esos son, en consecuencia, los otros 5 casos que
habiendo sido seleccionados por esta sala, no han sido repartidos por sorteo individual, sino se han remitido como procesos para efectos de su acumulación a procesos que se tramitan actualmente por la Corte Constitucional en sus respectivas salas de selección. Por último, quisiera, porque no hice referencia a los criterios de selección, simplemente para que tengamos claridad en los casos anteriores que fueron sorteados y siguiendo justamente el mismo número que a los que nos referimos hace un rato, pues ahí tenemos que el primer caso, el T950-390, que ya todos estos han sido sorteados, corresponden a decisiones del Consejo de Estado relativas a la responsabilidad patrimonial por privación ilegal de la libertad en eventos de supuesta culpa exclusiva de la víctima, y el criterio de selección corresponde a unificación de jurisprudencia. En el segundo caso, que también ya ha sido sorteado, que es el expediente T7-957-402, que fue la insistencia presentada por el magistrado Antonio José Lizarazo, se trata de una tutela contra porvenir por la negativa a reconocer una pensión de invalidez al no cumplir con el requisito de 50 semanas en los 3 años anteriores. Y aquí el criterio subjetivo que tuvo en cuenta la sala es la urgencia de proteger un derecho fundamental. El tercer caso, el T7-967-429, que corresponde a la insistencia presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y que fue ya sorteado, corresponde a un incremento, el tema es incremento pensional del 14% reconocido en segunda instancia en un proceso administrativo. Y los criterios de selección fueron el desconocimiento del precedente, por una parte, y por el otro, la grave afectación al patrimonio público. En el caso del expediente T980-786, corresponde una acción de tutela para solicitar la protección del debido proceso relativo al alcance de la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005 en decisiones judiciales en un proceso laboral ordinario. Y el criterio de unificación es la unificación de jurisprudencia. En el caso del expediente T5, que está numerado, distinguido con el número 5, que corresponde al expediente T983-171, se trata el tema de fenómenos de minería ilegal en el Amazonas y eventual afectación de los derechos fundamentales de las comunidades que habitan ese territorio. El criterio es tenido en cuenta por la sala de selecciones que se trata de un asunto novedoso. Esta es justamente una tutela cuya insistencia fue presentada por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. El expediente distinguido con el número 6, que fue sorteado y que corresponde al proceso 8016-275, que ingresó como consecuencia de un escrito ciudadano, corresponde a un tema sobre responsabilidad de colpensiones en los trámites para la calificación de la invalidez ante las juntas de calificación, condena en abstracto y tasación de perjuicios a favor del accionante con fundamento en la jurisprudencia aplicable a casos en los que se acrediten graves violaciones de los derechos humanos. A su turno, los criterios de selección es una posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte, y en segundo lugar la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. En el caso número 7, distinguido con el número 7, que corresponde al proceso T 8.018.193 sorteado, que corresponde a una reseña elaborada por la Corte, es una acción de tutela presentada a favor de líderes sociales y defensores de derechos humanos con aparentes deficiencias en sus esquemas de seguridad. Y aquí estaremos hablando, en consecuencia, o el criterio de selección es una unificación de jurisprudencia. En el caso de expediente T8020-871, distinguido con el número 8, que corresponde a un escrito ciudadano, el tema hace referencia a la garantía del derecho a la participación ciudadana de la población campesina a través de medios virtuales idóneos en el marco de las audiencias públicas ambientales realizadas por la ANLA, la Agencia de Licencias Ambientales, en los procesos sobre dispersión aérea con glifosfato. Y los criterios de selección tenidos en cuenta por la sala es que se trata de un asunto novedoso por una parte y por la otra, la exigencia de aclarar el contenido y el alcance de un derecho fundamental.
En el caso distinguido con el número 9, que corresponde al proceso T8020-923 y que ingresa como consecuencia a un escrito ciudadano, se trata de una tutela contra un laudo arbitral en el cual no se presentó el recurso de anulación previo al ejercicio del mecanismo de amparo, y el criterio de selección es la unificación de jurisprudencia. En el caso número 10, que corresponde a la tutela T8021-685, que ingresó como consecuencia de una reseña, se trata de un tema sobre libertad de expresión en las redes sociales en relación con la comisión de un presunto hecho punible por parte de una persona con enfermedad mental. Y aquí los criterios de selección que utilizó la sala es que se trata de un asunto novedoso, por una parte y por la otra, a la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. En el caso número 11, que corresponde a la tutela seleccionada y sorteada 80022-583, que ingresó por un escrito ciudadano, corresponde a un tema sobre competencias del juez de tutela frente a concursos de méritos para proveer una vacante de personero en el municipio de Cerro de San Antonio, en el departamento de Magdalena. Y se trata, y ese fue el criterio de selección, de un asunto novedoso. En el proceso número 12, distinguido con el número 12, que corresponde a la tutela, al expediente 8.022.910, que ingresó como consecuencia de un escrito ciudadano, se trata de una acción de tutela contra providencia judicial. Y el tema específico es la aplicación del requisito de convivencia mínima para reconocer pensión de sobrevivientes a los afiliados al Sistema General de Seguridad en pensiones. Y el criterio objetivo es que se trata de un asunto novedoso y, por el otro lado, una unificación de jurisprudencia. En el caso del expediente T800-028-404, que también corresponde en su ingreso a una reseña, el tema hace relación a la tutela impuesta por estudiantes en contra de la Universidad Distrital por presuntos actos de negligencia para enfrentar una problemática de supuesto acoso sexual a mujeres por parte de un profesor. Y aquí los criterios que utilizó la sala es que se trata de un asunto novedoso por una parte y por la otra a la exigencia de aclarar el contenido y el alcance de un derecho fundamental sin perjuicio de la necesidad de materializar un enfoque diferencial. Y en el caso finalmente del proceso distinguido con el número 8.029.109, que corresponde al número 14 que fue sorteado y que ingresó como consecuencia de una reseña, el tema se refiere al derecho a la salud de una persona de nacionalidad venezolana que requiere atención en su tratamiento contra el cáncer. Y el criterio de selección es la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. De esa manera entonces quedan absolutamente claros, por una parte, los temas de que se ocuparon cada una de los expedientes y por el otro lado, los criterios de selección que fueron utilizados por esta sala. En tanto en los casos que no se sortearon porque se acumulan en los procesos existentes, en cuanto hay lugar a la acumulación, como de los casos que a su turno fueron sorteados. Muchas gracias. Magistrados, doctor Ibáñez, doctora Meneses, quiero dejar constancia que el informe sí estaba en mi correo, pero el documento no podía ser abierto. Cuando ya logré abrirlo me dio pena interrumpirlo, pero sí queda constancia, forma parte de esta y tal y cual usted lo leyó, pues me dio, por favor, me excusa, porque es una función que me correspondía a mí. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, doctora Marta. Entonces, de esta manera se ha hecho la selección correspondiente y a su turno se ha decretado la acumulación y al mismo tiempo se ha producido hacer conforme a la ley el reparto correspondiente. Muchas gracias, doctora Marta. Muchas gracias, doctora Paola Meneses. Muchas gracias, doctora Marta. Y si hay alguna consideración adicional, le ruego así indicarlo en uno y otro caso, doctora Paola y doctora Sáchica. Muchas gracias, doctor Ibáñez. Por mi parte, todo muy claro. Doctora Marta, también mil gracias. Y no tengo nada que agregar. Muchas gracias, doctor Ibáñez, nuevamente. Y a todos los asistentes. Pues muchas gracias entonces a todos. Les agradecemos a todos la presencia en esta audiencia, especialmente, además de la doctora Paola y a la doctora Marta, de acuerdo con la ley,
a los representantes del Ministerio Público, al señor Procurador, para el Forero de la Defensoría del Pueblo y adicionalmente la participación de quienes por medios virtuales han estado pendientes de esta audiencia, por lo cual a todo el equipo técnico de la Corte, muchas gracias por garantizar la difusión de esta audiencia. Y así damos por terminada, en consecuencia, la misma, con el cumplimiento de los objetivos previstos por la ley y por el reglamento de la Corte. Muchísimas gracias a todos. Una feliz tarde.